Revelaciones de Jesús, 3 lugares sagrados que debes evitar en la increíble tribulación en el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras las nubes de la tribulación empezaban a asomarse sobre Jerusalén. Elián, un joven aprendiz de escriba, se encontraba abrumado por la turbulencia de su tiempo. La ciudad, una vez llena de vida y vibrante en su devoción, ahora experimentaba un susurro de desesperación. Los rumores sobre un anticristo que se acercaba y la profecía de la abominación en el templo resonaban en cada rincón, llevándolo a una profunda reflexión sobre su propia fe y la herencia divina del lugar sagrado. Desde la niñez, Elián había paseado por el templo, el epicentro de la presencia de Dios, donde las costumbres y rituales definían una identidad. Las historias de Moisés y David siempre habían sido su refugio, pero ahora, esas memorias se teñían de miedo. ¿Cómo podría un lugar tan glorioso ser profanado? Mientras caminaba por las calles, sintió que su corazón titilaba con la urgencia de permanecer firme, consciente de que su visión sobre la fe debía endurecerse en estos tiempos inciertos. Elián visitó el monte Sión, donde se habían congregado muchos israelitas. Allí, el aire estaba impregnado de alabanza, a pesar de la tristeza que envolvía a su pueblo. En un rincón, un anciano con los ojos llenos de lágrimas se dirigió a él. Aquí está la paciencia de los santos. Resistiremos, Elián, no estamos solos. Su voz resonó como un eco en el corazón de Elián, algo despertó en su interior, un hilo de esperanza que iluminaba la oscura incertidumbre del presente. Mientras los días pasaban, Elián se horrorizó al escuchar sobre el valle de Hinnom, el lugar donde muchos eran llevados para enfrentar su condenación. Los sentidos de Elián se agudizaron, su miedo brotó como una flor marchita, retando su voluntad de resistir ante las presiones de un mundo que se tambaleaba. Pero también le recordó Romanos 8:18, donde Pablo escribe sobre los sufrimientos presentes. Una chispa de determinación encendió en su espíritu, reforzado por la promesa de una gloria venidera que anhelaba con fervor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con un corazón lleno de preguntas, Elián se encontró frente a las puertas del valle de Hinnom, los ecos de gritos de angustia de los afligidos que lo rodeaban. La presión se sentía palpable y, mientras estaba al borde de ceder, un destello de luz emergió en medio de la oscuridad. En el resplandor, vio a un grupo, los 144,000 sellados, rodeados de un aura de esperanza pura. Fue el símbolo de un nuevo comienzo, de promesas cumplidas. Elián supo que el momento de la verdad estaba cerca, la elección debía hacerse, y una voz interna resonó: elige la vida. En presencia de esta señal, se encontraba en una encrucijada existencial. La promesa de Dios lo llamaba, mientras él sopesaba las sombras que amenazaban consumirlo. La luz brillaba intensamente, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. ¿Tendría Elián el valor de cruzar esa puerta hacia la revelación divina? La duda lo atormentó, pero en su esencia, sentía que quizás, solo quizás, la fidelidad de Dios podría ser la única respuesta a su angustia. En el susurro del viento, el mensaje era claro: el destino de su fe se entrelazaba con el cumplimiento de la historia de la humanidad. Elián respiró profundamente, su pecho se llenó del aire fresco de la mañana, pero estaba impregnado de una angustia que no podía ignorar. Con el resplandor de los 144,000 sellados aún presente en su mente, comenzó a caminar hacia el centro de Jerusalén, donde las tensiones se sentían más intensas.
El camino estaba lleno de murmullos y gestos de desesperación, muchos se encontraban agachados, como si la sombra del juicio se cerniera sobre ellos. A medida que avanzaba, Elián recordó las palabras del anciano del monte Sión. No estamos solos. Había en esa afirmación una certeza que invitaba a la fe. Enfrentar las sombras de la profecía no era fácil, pero el Espíritu del Señor le aseguraba que había un propósito detrás de cada acontecimiento. En su corazón comenzó a brotar un compromiso renovado por ser un mensajero de esperanza. Cuando Elián llegó al corazón de la ciudad, encontró una multitud congregada. Todos hablaban de la inminente llegada de un líder que desconcertaba a muchos. Unas voces a su alrededor citaban las escrituras en un frenesí emocional, y se levantará un rey, un maestro engañoso, que traerá destrucción y todos los que no estén firmes en su fe caerán. Elián sintió que un escalofrío le recorría la columna. Esa profecía de Daniel se hacía realidad ante sus ojos, y él se preguntaba qué haría él para estar preparado. Con una fe titilante, decidió levantar su voz entre la multitud. Escuchad. El Señor nos ha prometido que estará con nosotros en la tribulación. Sostente firme. Recuerda las palabras del Señor a través de sus profetas. Él nunca nos abandonará. Las miradas se volvieron hacia él. Algunos lo miraban con desdén, pensando que era un joven ingenuo, mientras que otros escuchaban con atención, con ojos llenos de esperanza. Comenzaron a murmurar entre ellos, sus corazones inquietos ante la realidad de su posible futuro. De repente, una vibrante convulsión de viento atravesó la plaza, como si una voz celestial se hubiera manifestado. Su esencia traía consigo un mensaje de advertencia y aliento, resonando en el interior de Elián con la fuerza de una trompeta. Pueblo mío, ¿no habéis leído la profecía del tiempo del fin? La luz brillará en la oscuridad, y aquellos que perseveren verán la gloria de Dios. La voz reverberaba en su mente, y en ese momento, Elián sintió que una revelación se posaba como un manto sobre su ser. Sabía que debía seguir adelante, no solo para su salvación, sino para guiar a otros hacia la luz. Poco después, una figura se acercó a Elián. Era una mujer de aguda mirada, vestida con ropas sencillas pero con una presencia imponente. Ella extendió su mano hacia él, y dijo, «Te he estado esperando. Tus pasos están guiados por el propósito divino». Elián la miró, sorprendido. «¿Quién eres?» «Soy una de los muchos que han sido llamados para proclamar a la verdad en tiempos de desesperación. Aquellos que son fieles verán la justicia del Señor. Ven, juntos tendremos que enfrentar lo que está por venir». Mientras la mujer lo guiaba a través de las calles de Jerusalén, Elián sentía que un nuevo propósito comenzaba a florecer en su corazón. La angustia que lo había consumido se transformaba en determinación. La voz de Dios lo había llamado a ser parte de su plan soberano, un plan que entrelazaba a su pueblo con el destino de la humanidad. Pero lo que no sabemos es que vendrá una señal, una revelación que cambiará todo. El tiempo se acerca, Elián. Estás llamado a ser el mensajero en este tiempo de oscuridad. La atmósfera se cargó de expectativa y misterio. Elián miró al horizonte y comprendió que sus pasos estaban destinados a cruzar no solo el umbral de su propia fe, sino el umbral del cumplimiento de las profecías redentoras. Cada latido de su corazón parecía resonar con la pregunta profunda, ¿qué más nos revelará Dios antes del día decisivo? Mientras Elián seguía a la mujer, la ciudad de Jerusalén parecía cobrar vida alrededor de ellos. Las calles, aunque polvorientas y desgastadas, estaban llenas de luz, como si, en medio de la desesperación, la presencia del Señor iluminara cada rincón. La mujer caminaba con paso firme, y su mirada se mantenía fija en un punto más allá del horizonte, como si ya estuviera vislumbrando el advenimiento de algo portentoso. Nos dirigimos al Monte de Olivos, le dijo ella, donde el Maestro nos dio revelaciones de tiempos pasados y vendrá a darnos nuevas promesas. Elián sintió que su corazón latía a ritmo acelerado. En su mente resonaban las palabras de Mateo,
y seréis oídos de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Los ecos de las Escrituras parecían cobrar vida, evidenciando la ineludible realidad del tiempo de tribulación que se avecinaba. Cuando llegaron al Monte de Olivos, la atmósfera cambió, el aire estaba cargado de una sacra expectación. La mujer se detuvo y miró a Elián con una intensidad que lo atravesó. Aquí, en este lugar, el Señor reveló su corazón. ¿Estás listo para recibir lo que viene? En ese momento, Elián sintió que una brisa ligera les rodeaba, y las nubes en el cielo parecían moverse al compás de su latido. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, recordó Elián. La imagen de tiempos de tribulación se desdibujó en su mente, dándole paso a una ferviente esperanza. Elián, la mujer continuó, la oscuridad no prevalecerá sobre la luz. Escucha bien lo que te diré, porque hay 3 lugares que debes evitar en este tiempo. No vayas a lo que representará la decadencia, las ilusiones del mundo que buscan desviar tu fe, ni a la opresión que proviene de aquellos que proclaman un mensaje engañoso. El joven asintió, sabiendo que el mensaje era urgente. Y en aquel tiempo aparecerá un engañador que tratará de seducir a muchos, murmuró Elián, recordando las advertencias de las epístolas. El que tiene oídos para oír, que oiga. La mujer levantó su mano y el viento sopló con más fuerza. No caerás en la trampa del miedo ni en la desesperación. Lo que te queda es ser un heraldo del mensaje de salvación. Prepárate, porque la señal se manifestará y su luz será la guía para los fieles. Con cada palabra, la incertidumbre comenzó a disiparse de Elián. La revelación de la mujer era concreta, sus palabras resonaban con la certeza de que Dios estaba en control. Sin embargo, algo aún permanecía escondido en su corazón, la pregunta sobre la naturaleza de esa señal. El día pasó rápidamente, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Elián sintió una opresión en el aire. El tiempo se aproxima, Elián. Estás destinado a ser un faro en esta noche oscura, le insistió ella, basando su seguridad en las promesas de Dios. Pero antes de que pudieran seguir, una multitud se acercó a ellos desde el fondo del monte. Elián, intrigado, notó que llevaban antorchas y cánticos llenos de desesperación. Están buscando al líder, dijo la mujer, al que muchos proclamarán como el Salvador, pero solo traerá ruina. Elián sintió que un sudor frío le recorría la frente. ¿Y si se acercan a mí? ¿Qué debo hacer? Con un tono grave, la mujer respondió, mantente firme en la fe, Elián. Recuerda que la voz de Dios te ha elegido para testificar de su verdad. No te dejes intimidar. Más bien, espera y ora, porque la señal que precederá a la gran tribulación está a punto de ser revelada. Mientras la multitud se extendía hacia ellos, Elián percibió una intensa claridad. Sabía que el tiempo de la revelación estaba cerca, pero se preguntaba qué forma tomaría esa señal y cómo prepararía a la multitud para el encuentro que cambiaría la historia. Así como yo vivo, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pronto verás el cumplimiento de todo lo que está escrito, concluyó la mujer, y Elián sintió una nueva luz llenándolo de esperanza y propósito, pero en su corazón palpitaba un sentido de incertidumbre. Lo que ella había mencionado acerca de la señal empujaba al joven hacia lo desconocido. ¿Cuál será esta revelación, Señor? ¿Y cómo podremos soportar lo que vendrá? El misterio del plan soberano de Dios parecía entrelazarse con su destino, un plan aún por develar en la oscuridad que se cernía. El murmullos de la multitud se intensificaron, como un río desbordado, y Elián pudo sentir la tensión en el aire. Sus corazones latían al unísono, guiados por una esperanza sombría. La mujer, con los ojos fijos en el grupo que se aproximaba, dijo con firmeza, recuerda, Elián, el que busca refugio en el Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso.
Elián cerró los ojos un instante y respiró hondo. Anhelaba sentir esa sombra, deseaba ser un recipiente de la protección divina en medio del caos que se avecinaba. Cuando abrió los ojos, notó que la multitud no solo buscaba un líder terrenal, sino que palpitaba con una búsqueda más profunda, la esperanza de liberación. ¿Quiénes son estos que vienen?, preguntó Elián con voz temblorosa. Son los desesperados, respondió la mujer. Buscan un Salvador que sus corazones anhelan, pero están ciegos a la verdad. Recuerda la palabra en Jeremías, le buscarán y no lo hallarán. Mientras la multitud avanzaba, Elián sintió un llamado en su interior, como un eco vibrante de las promesas divinas. Las palabras de la mujer resonaban en su alma, no te dejes intimidar. Pero, a pesar de su creciente determinación, la duda aún lo perturbaba. ¿Qué haré cuando me llamen? ¿Cómo podría yo hablarles de la verdad en medio de la confusión? A medida que se acercaban, Elián reconoció algunas caras entre la multitud, hombres y mujeres que habían sido sus amigos, algunos incluso en la fe. Se sintió desgarrado, pero la mujer tomó su mano. La luz que en ti brilla, Elián, puede iluminar la oscuridad que les rodea. Tienes que hablar, quizás el Señor te ha preparado para esto desde antes. En ese momento, Elián sintió el peso de la responsabilidad. Aún en su incertidumbre, supo que la esperanza que llevaba dentro era un don, un llamado a ser voz en el desierto. Con un profundo suspiro, se giró hacia la multitud. Hermanos y hermanas, comenzó, no busquen al Salvador que les prometen el alivio inmediato. Miremos hacia arriba, donde la respuesta ya ha sido dada. El Hijo del Hombre viene a buscar lo que se había perdido. El ruido se detuvo momentáneamente, pero la agitación en los rostros reveló un anhelo sincero y una confusión profunda. Las antorchas parpadeaban, lanzando luces danzantes que acentuaban las sombras. El tiempo de la oscuridad ya está aquí, pero en Cristo hay luz. No se dejen seducir por los falsos profetas y sus promesas vacías. La mujer a su lado sonrió, un brillo de orgullo en su mirada. Era un momento iluminador, un pequeño destello de certeza que hizo temblar incluso al más escéptico de los oyentes. Pero de repente, un grito penetrante cortó el aire. El Mesías. El que viene en nombre del Señor, resonó a lo lejos, un grito lleno de fervor. Elián sintió la presión aplastante de la multitud a su alrededor como si buscara su voz para devolverles la esperanza. No se dejen engañar, el verdadero Mesías vuelve en gloria, mientras que estos son falsos. Isaías profetizó, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. El camino se está preparando, pero debemos estar alerta. Mientras hablaba, Elián notó que detrás de la multitud una sombra se cernía. Un sentimiento de inquietud lo invadió. Mirando a la mujer, ella extendió su mano. El tiempo es cada vez más corto, lo que has dicho resonará en el corazón de algunos, pero otros se resistirán. De repente, Elián recordó las palabras de Lucas, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Un estremecimiento recorrió su ser, sabía que la señal estaba cada vez más cerca. La verdadera señal está por venir, y debemos ser vigilantes. Prepárense, porque en breve lo que ha sido prometido se hará realidad. Y el encuentro que cambiará nuestra historia está tras la puerta de lo que nos espera. A medida que su mensaje calaba en el corazón de algunos, una voz sombría resonó desde la multitud, ¿cuál es la señal que esperas? ¿Por qué te aferras a la esperanza cuando el caos es inminente? Elián se sintió despojado de respuesta, pero en ese instante, la mujer a su lado dijo, porque Él es la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Su voz resonó con la autoridad del cielo, y Elián comprendió que, en medio de la confusión, el plan soberano de Dios iba desvelándose.
Mientras la multitud debatía y las sombras se arremolinaban a su alrededor, la verdad anidaba en su corazón: el tiempo de la revelación se acerca, está por manifestarse, y la gloria de Dios será revelada en su plenitud. Con el eco de esas palabras resonando en su ser, Elián sintió como el destino de aquellos que lo rodeaban estaba entrelazado con su propio llamado, todos aguardando la vindicación del plan divino que había sido escrito desde tiempos antiguos. La pregunta que lo llenaba ahora era: ¿cómo reaccionarán a la verdadera señal que se manifestará en medio de esta gran oscuridad? La multitud, en su angustia desesperada, parecía viva en un torbellino de emociones encontradas. Sus rostros denotaban incertidumbre y anhelo, como hojas arrastradas por un viento tempestuoso. Elián, viendo la confusión, sintió como la angustia se cernía aún más cerca de ellos, como un manto de sombras que no cesaba. ¿Que si la promesa que esperamos nunca llega?, preguntó un hombre de la multitud, su voz entrecortada por el miedo. Nos han dicho por años que el Mesías vendría, pero aquí estamos, en la tormenta de la realidad. La mujer a su lado, que había sido su guía, apretó la mano de Elián. No nos dejemos llevar por la desesperanza. La palabra de Dios nunca es ineficaz y siempre cumple con su propósito. Recuerda, él dice: no te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13:5. Elián, a pesar de las dudas que se cernían sobre su futuro, sintió un ardor en su pecho. La promesa de Dios era como una antorcha en la oscuridad, y debía ser el instrumento para recordárselo a la multitud. Amados, no desmayen, clamó. La luz de nuestro Salvador aún brilla. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver el cumplimiento de las Escrituras también en los momentos más oscuros. He aquí, está en medio de vosotros el que busca lo que se había perdido. Las palabras de Elián resonaron en el aire, creando un pequeño espacio de calma en medio del tumulto. De repente, un anciano, con el rostro surcado por las marcas del tiempo, se adelantó. Elián, dijo con voz temblorosa, la tierra gime a causa de la maldad que nos rodea. La profecía habla de guerras y rumores de guerras, pero nosotros anhelamos la paz. Claro está, pero no es en el hombre donde debemos buscarla, sino en el Señor, replicó Elián con fervor. Es el tiempo de levantar nuestra mirada hacia el cielo, porque nuestro Redentor ya viene. Mientras hablaba, la sombra que había sentido antes parecía acercarse más. La voz del anciano resonó en Elián, entrelazándose con la urgencia de su mensaje. Fue entonces que, de entre las sombras, surgió una figura escalofriante, un hombre que parecía encarnar la duda misma. Su postura era desafiante, sus ojos destilaban desdén. ¿Qué sabes tú del Mesías, hijo de hombre? ¿Has visto su cara, o solo te aferras a palabras vacías? El murmullo en la multitud aumentó, algunos murmuraban en aprobación al desafío, mientras que otros se estremecían de miedo. Elián sintió un pavor helado recorrer su espina dorsal. La verdadera naturaleza del Mesías no se puede ver con ojos carnales. Es el espíritu de promesa y redención, que obra en silencio y en poder. Recuerda las palabras de Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4. Y en esa declaración la atmósfera cambió, como una brisa fresca que atravesaba un día caluroso. Uno tras otro, los corazones de la multitud comenzaron a palpitar al unísono de nuevo, la esperanza empezaba a tomar forma. Aún así, la figura en la sombra, como un eco ominoso, fue acercándose. ¿A quién crees que engañas con tales palabras? La prueba de lo que dices es inminente. La noche se alza, y el testimonio de la tierra se quebranta. ¿Por qué aferrarse a un Salvador que no ha llegado? Elián, trasladando su mirada hacia la multitud, habló con ardor renovado, porque cada día nos acerca más a la verdad prometida. No se trata de lo visible, sino de la fe que nos sostiene. Y el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4. La obra de nuestro Dios se manifestará, aun cuando todo parezca frustrado. Las palabras resonaron en el aire:
creando una energía espiritual palpable. La multitud, aunque aún dudosa, comenzaba a captar el mensaje de una verdad trascendente. En ese momento, sintió que los corazones estaban finalmente alineándose al compás de la fe. Entonces, en un fulgor, la sombra se disolvió rápidamente entre la multitud, dejando un eco de inquietud. Elián se sintió poderoso y lleno del Espíritu. Estad alertas y firmes en la fe, hermanos. La victoria se acerca, y el celo por nuestra salvación ya ha de manifestarse. El murmullo fue reemplazado por un repiqueteo de esperanza. Pero cuando la multitud parecía estar afianzándose en su fe, el anciano habló una vez más, ¿y si lo que viene implica más prueba y tribulación? El corazón de Elián se encogió ante la pregunta. Era la realidad que todos temían, la prueba que desgarraba a muchos. Al final, la tribulación sirve para limpiar los corazones de los que persisten. La gloria de Dios es revelada en medio del sufrimiento. Porque tengo pensamientos de paz y no de mal, Jeremías 29:11. La certeza de que algo mayor estaba a punto de acontecer reverberaba en el aire. Una luz, brillante y casi cegadora, apareció brevemente tras las nubes, como un destello de aviso. Elián, sintiendo el lugar vibrar con poder, susurró, la hora se acerca, el cumplimiento del plan divino está a punto de manifestarse. ¿Estás preparado para el viaje que está por comenzar? Con el destello divino aún fresco en su corazón, Elián sabía que la sombra del plan soberano de Dios ya se había comenzado a tejer en la historia de su pueblo. La revelación de un milagro estaba a la vista, y la pregunta resonaba, ¿serías tú uno de los que estarían listos para verlo? Elián, comenzó un murmullo entre la multitud, ¿qué serán esas pruebas que mencionas? ¿A qué debemos estar preparados? La inquietud llenó el aire nuevamente, como el viento antes de la tormenta. Las Escrituras nos advierten de la prueba que se avecina, dijo Elián, su rostro iluminado por convicción. El profeta Zacarías nos ha provocado a recordar que, y en aquella ocasión, yo levantaré a Jerusalén como un cáliz de remesón, Zacarías 12:2. No os dejéis engañar, porque todo lo que se presenta ante nosotros tiene un propósito en el plan divino. La mujer a su lado, con ojos llenos de temor, preguntó, ¿será la tribulación sobre nuestras cabezas una señal de que el Mesías no vendrá? ¿O es que nos prepara para su llegada? Que la inquietud no embargue vuestros corazones, repuso Elián con firmeza. Las sombras pueden cernirse, pero las pruebas son el fuego que purifica nuestras almas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. La multitud, aunque nerviosa, comenzó a asentir. Un joven, con la voz entrecortada por su ansiedad, se acercó al frente. Elián, ¿cómo podemos soportar lo que se acerca? La angustia ya nos consume. ¿Dónde encontramos la fuerza? Elián miró al joven y, en ese momento, sintió una fuerte presencia que llenaba el lugar. La fuerza que buscamos no está en nosotros, sino en aquel que tiene la victoria ya ganada. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. En medio de la tormenta, Él será nuestro ancla, nuestro refugio. Cada lágrima que derramemos será recordada por nuestro Dios. Un estruendo resonó a lo lejos, como un presagio. La multitud se estremeció mientras Elián proclamaba, los tiempos serán inciertos, y el miedo intentará envolverte. Pero recordad las palabras del profeta Isaías, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, Isaías 43:1. Eso ha de ser nuestro grito de esperanza. Con estas palabras, la atmósfera se tornó más intensa, una luz nunca antes vista comenzó a brillar desde el horizonte. Elián sintió que no solo era una manifestación de poder, sino también de una revelación inminente. La presencia del Señor está aquí, declaró, Él nos habla en el silencio, en los momentos de angustia, y nos dice que se aproxima un acto de su soberanía.
todo lo que hay en nosotros debe estar dispuesto a recibir lo que vendrá. Y si llega el momento que queremos avance, pero nuestras esperanzas se quiebran, la anciana con voz quebrada dejó escapar. Entonces debemos recordar la esencia de nuestra fe, que aún en el quebrantamiento hay propósito, respondió Elián. Las Escrituras nos enseñan que incluso la muerte no tiene la última palabra, porque en Cristo somos más que vencedores, Romanos 8:37. La dificultad puede servir como el paso hacia nuestra aceptación del plan divino. La multitud comenzó a murmurar entre sí, el viento aullaba con fuerza mientras las sombras danzaban entre ellos. Elián se sintió impulsado a recordarles la promesa de un Mesías, aún en medio del dolor. La obra que se completará no será solo un remanente de esperanzas, sino la manifestación del amor eterno de Dios por su pueblo. Una sombra oscura y conocida pareció deslizarse nuevamente entre las sombras de la multitud. Elián, con firmeza, se volvió a enfrentar a la figura ya familiar. Vosotros, que dudáis de la promesa divina, recordad, el que ha de venir, vendrá, y no tardará, Hebreos 10:37. La paciencia será recompensada por la gloriosa llegada de nuestro Salvador. El susurro del viento se apaciguó, un silencio reverencial se apoderó de la escena, mientras un eco reverberante parecía resonar desde el cielo. Aún ahora, continuó Elián, el plan soberano de Dios está siendo revelado, y debemos estar preparados. Porque lo inesperado se manifiesta en momentos como este, cuando menos lo aguardamos. ¿No estarás tú preparado para el cumplimiento de las promesas que brillan al horizonte? El brillo en el cielo se intensificó. Y Elián sintió que lo que vendría sobrepasaba todo entendimiento. Era el profundo misterio de Dios manifestándose, donde cada corazón debía estar despierto y listo, pues un futuro que cambiaría todo estaba al borde de su revelación. Mientras la luz resplandecía en el horizonte, Elián levantó su voz un poco más, como si el cielo mismo estuviera escuchando. La llegada del Mesías no solo es un evento, es un llamado a cada uno de nosotros a prepararnos como vasos limpios para recibir su gloria. Escuchad esto. Pero sobre todos los que temen su nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, Malaquías 4:2. Las palabras resonaron entre la multitud, tocando los corazones atribulados con la promesa de esperanza. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de temor e incertidumbre. La sombra que había estado acechando parecía tomar forma, y algunos comenzaron a mirar a su alrededor, buscando la fuente de su inquietud. Un anciano, con el rostro surcado de arrugas que contaban historias de tiempos pasados, se adelantó. ¿Qué haremos ante el peligro inminente? ¿Cómo nos protegeremos de las acechanzas del enemigo? Las Escrituras nos advierten, estad, pues, preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, Mateo 24:44. Elián sintió la presión de la búsqueda colectiva de respuestas. La preparación no es solo de nuestros cuerpos, sino de nuestras almas, afirmó. Debemos buscar la pureza y la verdad en nuestros corazones. Lavados con agua mediante la palabra, Efesios 5:26, así seremos fortalecidos para enfrentar la adversidad. En ese momento, el cielo sobre ellos se oscureció. Nubes densas comenzaron a congregarse, y un temblor sutil recorrió el suelo. El ambiente se tornó eléctrico. Mirad, exclamó Elián, las señales ya se encuentran entre nosotros. Los vientos han cambiado. El tiempo ha llegado para que la historia de la redención se despliegue. En el día que yo reúna a toda la nación contra Jerusalén, Zacarías 12:3, todo lo que hemos conocido será sacudido. Mientras Elián hablaba, un nuevo resplandor emergió, más poderoso que el anterior, iluminando su figura en un halo de luz. La multitud contuvo el aliento, un presagio de lo divino parecía extenderse entre ellos. No preocupéis vuestros corazones por lo que ha de venir, sino llenad vuestros espíritus de alabanza, pues en medio del caos hay un propósito. Atrapada entre el temor y la reverencia, una mujer gritó, ¿por qué, Elián?
¿Por qué hemos de enfrentar tanto sufrimiento? ¿Acaso no ha prometido el Señor nuestra salvación? Es cierto, pero la salvación se forja en la fragua, respondió Elián. Así como el oro es purificado a través del fuego, nosotros también seremos refinados. A través de muchas tribulaciones, debemos entrar en el reino de Dios, Hechos 14:22. Es nuestra respuesta a la tentación de desmayar lo que mostrará nuestra verdadera fe. El aire se llenó de murmullos, el rostro del anciano se tornó pensativo. ¿Qué será de nosotros si la oscuridad se cierne más sobre nuestra tierra? ¿Cómo sobrepasaremos las noches sin estrellas? Recordad, replicó Elián, impertérrito, que la noche más oscura precede al amanecer más brillante. La oscuridad cubre la tierra, y las tinieblas a las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria será vista sobre ti. Isaías 60:2. Mientras la multitud escuchaba, Elián levantó su mano en señal de unidad. Debemos aferrarnos a la verdad, no solo a nuestras preguntas. Todo lo que se avecina está bajo el control de aquel que es fiel. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 21:6. Las profecías se cumplirán, y seremos testigos de su majestad. Y así, con una explosión de luz que iluminó cada rincón de la oscuridad, Elián pronunció: pronto serán reveladas las escrituras que han estado ocultas para muchos, y el Espíritu de Dios se derramará sobre aquellos que están dispuestos a recibirlo. El tiempo de la preparación está a la puerta, y los que estén alertas verán el despliegue del plan soberano de Dios, que transformará nuestra comprensión y nuestro ser. ¿Serás parte de la revelación divina que se acerca? El ajetreo de la multitud se intensificó, cautiva entre el asombro y el miedo. La voz de Elián resonaba con una autoridad que parecía provenir de lo alto, mientras su mirada se erguía hacia los cielos oscuros que se tejían como un manto sobre ellos. Las nubes parecían presagiar un cambio, y el aire cargado de expectativa se mezclaba con el murmullo de corazones inquietos. El anciano, que había planteado la preocupación, hizo un gesto hacia Elián. En esta oscuridad, ¿cuál es la revelación que debemos buscar? ¿Qué debemos hacer para permanecer firmes y no desmayar? Elián, sintiendo la urgencia del momento, respondió con la firmeza del profeta. Debemos buscar las vestiduras de pureza y la luz de la verdad. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, Eclesiastés 9:8, y preparaos para las acechanzas del maligno. La lucha es real, pero nuestro refugio y fortaleza está en el Altísimo. Como si sus palabras abrieran una puerta a lo divino, una brisa suave comenzó a circular entre la multitud, trayendo consigo un aroma de mirra y áloe, recordando la unción. Todo será permitido para probar nuestra fe, continuó Elián, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Pero la oscuridad crecía, y en medio del clamor de la multitud, algunos comenzaron a angustiarse. Una mujer joven exclamó: hemos visto la gloria de Dios en el pasado, sin embargo, ¿dónde está Él en nuestras angustias presentes? Elián, con voz compasiva, recordó las palabras de los ancianos. No olvidéis que el desierto es donde se forjan los corazones valientes. Aunque pasemos por aguas profundas, no hay temor, porque Él está con nosotros, y aunque caminemos por el fuego, no seremos quemados, porque el Señor es nuestro Dios. Isaías 43:2. La multitud escuchaba, pero su atención se desvió repentinamente hacia un resplandor inesperado que rompió las nubes. Era una luz brillante, casi cegadora, que parecía desdibujar los límites entre el cielo y la tierra. Un silencio reverente se apoderó del grupo mientras Elián levantaba sus manos, como si invocara el poder que provenía de la luz celestial. Es aquí donde el cielo se encuentra con la tierra. Escuchad con atención, porque esta luz trae un mensaje, una advertencia y una promesa. En días venideros, entre el estruendo y el silencio, escucharéis el eco de mi voz en la trompeta que llama a los perdidos. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Apocalipsis 22:7. Aquellos que estén firmes sin desmayar verán la salvación y la gloria de Dios, pero también conocerán los tiempos de estrago que han de venir. Los 3 lugares sagrados a evitar durante la tribulación pronto serán revelados. La multitud comenzó a murmurar, llenos de inquietud. ¿Qué son esos lugares? ¿Qué más nos dirás, Elián? Su voz era una mezcla de temor y deseo por comprender los caminos de Dios. Elián, sintiendo la urgencia de las próximas revelaciones, respondió con un brillo en sus ojos. No ignoréis que la oscuridad buscará engañar, y el enemigo se disfrazará como ángel de luz. La sabiduría y la vigilancia serán vuestra mejor armadura. Los días que se acercan no serán fáciles, sin embargo, habrá un camino de salvación para aquellos que escuchen y atiendan. La multitud aguardó, la expectativa impregnando el aire. La luz en el cielo se intensificó, como si se preparara para revelar algo de gran significado. Pronto, aquellos que busquen hallar esperanza a través de la fe se darán cuenta de que el plan soberano de Dios va más allá de nuestra comprensión. Mientras el cielo se oscurecía nuevamente y el viento aullaba, Elián exclamó, «Mantened vuestros corazones abiertos y vuestros ojos alertas, porque lo que vendrá será una verdad que transformará no solo este tiempo, sino los tiempos venideros. Un nuevo destino se acerca, y con él, la revelación de la gloria de aquel que es, que era y que ha de venir. Preparad vuestros corazones, porque el tiempo de la revelación se acerca». Con un resplandor aún titilante en el horizonte, la multitud se hallaba en un estado de expectativa profunda y abrumadora. Los corazones palpitaban, impulsados por las palabras de Elián que reverberaban en sus mentes. ¿Qué lugares había que evitar? ¿Qué pruebas y sufrimientos significaban aquellos tiempos de estrago tan temidos? Elián, con su rostro iluminado por un suave fulgor de la luz celestial, comenzó a caminar entre la multitud. Su voz transmite un mensaje de urgencia y amor divino. No temáis, en el fragor de esta batalla espiritual, conoceréis veracidad y esperanza. En las tinieblas, el que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo. Salmo 1:3. Al ver la confusión y la ansia en sus ojos, un joven se adelantó, y con voz temblorosa, preguntó, ¿qué debemos hacer, Elián? La oscuridad avanza sobre nosotros, y los días de prueba son inminentes. ¿Cómo permaneceremos firmes? Con compasión en su mirada, Elián inclinó su cabeza. Es en la oración y la comunión con Dios donde hallaréis la fortaleza. Porque, como dice en Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Sed diligentes en la búsqueda de su rostro. Es ahí donde el camino se ilumina. A medida que Elián hablaba, el aire se volvía más pesado, como si el mismo cielo estuviera escuchando. Las nubes volvieron a amontonarse, y en su profundo gris apareció un brillo de doradas posibilidades. Cada uno de vosotros debe preparar sus corazones, porque la misericordia de Dios se extiende en esos días. Habrá juicio, pero también un llamado a misericordia, una oportunidad para regresar al redil del buen pastor. De repente, la atmósfera cambió. Un eco resonante se escuchó desde el cielo, y la multitud quedó sorprendentemente en silencio. Las palabras de Elián parecían ser acompañadas por voces celestiales, resonando con melodía y poder. He aquí, el enemigo vendrá como una inundación. Sin embargo, se levantará un estandarte contra él. Isaías 59:19. Mientras se producía el silencio, Elián alzó su voz una vez más. Escuchad, pueblo mío, en la angustia me invocaré, y yo te libraré, te glorificaré. Salmo 91:15. Esto es lo que el Señor promete. Debemos estar alerta y preparados, porque aquellos que se oculten en él no conocerán el temor ni la desesperación. Los murmullos se intensificaron nuevamente entre la multitud. Algunos se miraban unos a otros, sintiendo la presión de lo desconocido. ¿Cuáles serán esos lugares? ¿Dónde es que el Señor nos advierte que no debemos ir?
Preguntó una anciana, su voz trémula llena de anhelo de entendimiento. Elián, sintiendo el llamado del Espíritu, pronunció con firmeza. El primer lugar a evitar será la confortabilidad de la complacencia, donde el corazón se endurezca y la voz de Dios no sea escuchada. El segundo es la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo, donde el amor de muchos se enfríe. Y el tercero, el desvío del verdadero evangelio, donde se confunda la verdad con el engaño. Estad alerta, porque el que no esté firme en la fe se verá atrapado en redes de mentira. La multitud quedó impactada, la revelación resonaba en sus corazones. ¿Quién puede mantenerse firme en esos días? Clamaban unos a otros, la inquietud era palpable. Elián, viendo sus rostros, exclamó con la voz de un profeta. Asegurad vuestras raíces en él, porque en el último tiempo, cuando el cielo retumbe y el sol se oscurezca, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La sombra puede amenazar, pero el pueblo de Dios emergiendo de las tinieblas, brillará como estrellas en la noche. Gente, no perdáis la esperanza. Mientras su voz se alzaba en un clamor de fe, la luz nuevamente se intensificó, llenando de esperanza los corazones. Pronto, todo será revelado con claridad, el misterio de su voluntad se desvelará ante los que buscan, y el tiempo de la redención se acerca. Atención al silencio que precede la tormenta, porque ahí está el corazón del plan soberano de Dios. Él ya ha escrito el final de esta historia. Cuando Elián terminó su mensaje, el aire estaba tenso con una mezcla de temor y esperanza. La multitud, buscando respuestas en sus corazones, se quedó en un silencio reverente. Sin embargo, la sombra de inquietud seguía oscureciendo sus miradas. Entre los murmullos, una mujer anciana levantó sus manos y preguntó, ¿y si no estamos preparados para lo que viene? ¿Qué sucederá con nosotros? Elián sintió la urgencia de su pregunta y, con voz firme, respondió, el Señor ha prometido que estará con nosotros en cada tribulación. En Isaías 41:10 se nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, y te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aférrense a esta promesa, porque todo lo que está por venir está bajo su control. A medida que la multitud comenzaba a asimilar sus palabras, la atmósfera se electrizaba. Elián miró hacia el cielo nublado y sintió una extraña combinación de ansiedad y expectación. La pena y el sufrimiento no son el final de nuestra historia, continuó. Nosotros, como el pueblo de Dios, estamos llamados a mantenernos firmes, a ser testigos de su gloria en los momentos difíciles. De repente, un hombre de la multitud, su rostro surcado de dudas, levantó la vista y desafió, ¿y si el sufrimiento nos consume en lugar de acercarnos a la verdad? Elián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta revelaba la lucha interna que muchos llevaban. Pero sabía que debía ser un instrumento de paz en medio de la tormenta. El sufrimiento puede ser una forja, replicó con firmeza. Las pruebas que enfrentamos son las balas que nos templarán, como el oro en el fuego. Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. No temáis, porque tu Redentor viene. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco cauteloso de esperanza, y Elián pudo sentir la transformación de sus corazones, la promesa de que aún en los tiempos de dolor y angustia, la luz de Dios nunca se apagaría. Mientras la conversación se expandía, Elián vio a la mujer que lo había guiado desde el monte de Olivos. Su mirada era intensa, poblada de sabiduría y determinación. Se acercó a Elián y, en un susurro, le dijo, la revelación que estás aquí proclamando está a solo un susurro de ser revelada. El tiempo se está cumpliendo, y el plan soberano de Dios se prepara para manifestarse. Con cada palabra de la mujer, la intensidad de la atmósfera crecía. Elián supo que necesitaba transmitir urgencia y claridad.
Las sombras invadirán el corazón del pueblo, pero el que tiene los ojos abiertos verá la verdad y nunca será engañado, insistió. Debemos mirar con discernimiento, porque la señal de su venida será clara, y los que perseveren serán salvos. Sin embargo, mientras Elián hablaba, una confusión resurgió entre la multitud. Algunos comenzaron a cuestionar la naturaleza de ese sufrimiento, mientras otros buscaban respuestas a sus desesperaciones. Con voz potente, Elián trató de calmar la tempestad. El Señor está en control de todo lo que hay bajo el cielo. Escuchen, las profecías que se cumplen son un recordatorio de su fidelidad. En medio de su apasionado mensaje, una voz enérgica interrumpió desde el fondo: ¿qué hay de aquellos que han caído por el camino? ¿Acaso no serán perdidos para siempre? Elián, con el corazón agitado, percibiendo la desesperación, levantó su voz con suavidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. En Lucas 15, el Padre recibió al Hijo pródigo con brazos abiertos. Es en la misericordia de Dios donde encontramos refugio. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Nuestro futuro está atado a su gracia, y mientras haya un latido en nuestros corazones, siempre habrá esperanza. La multitud se sintió conmovida por su declaración, un repiqueteo de murmullos silenciosos se deslizó entre ellos. Elián sabía que aún quedaba un mensaje crucial por compartir. Recuerden, pueblo, hay 3 lugares a evitar en la tribulación, y la primera es la complacencia, enfatizó nuevamente con fervor. Aquellos que se sientan cómodos en su rutina, que se niegan a ver la luz en la oscuridad, correrán el mayor riesgo de perderse. La anciana que había preguntado antes asintió, su rostro iluminado por la epifanía. ¿Y el segundo lugar?, preguntó con expectativas. Elián tomó aire y continuó: el segundo lugar que debemos evitar es la indiferencia hacia el sufrimiento de otros. Años de frialdad pueden llevar al corazón a estar distanciado de la compasión y, así, perderse la voz de Dios hablando a través de nuestras acciones. Mientras Elián se detuvo un momento, preparándose para revelar el tercer lugar, el cielo de repente se oscureció, y un profundo murmullo de agitación recorrió la multitud. Elián sintió presión, una sensación de que el clamor espiritual había alcanzado su punto culminante. Aguarden, dijo, porque el tercer lugar es el cerco del engaño, donde la verdad y el error son difíciles de discernir. El desvío del verdadero evangelio será la trampa más letal. Las palabras se colaron en el corazón de la multitud, resonando con una claridad divina. Ciertamente, muchos intentarán desviar a los fieles con doctrinas que parecen válidas, pero están repletas de engaño, advirtió Elián. No todo lo que brilla es oro, y es en las Escrituras donde hallaremos la verdad y la luz. El murmullo en la multitud se convirtió en un clamor de búsqueda. ¿Cómo podemos reforzar nuestras raíces en la verdad? ¿Qué haremos cuando la confusión nos envuelva?, preguntó un joven, ansioso. Elián sintió que el tiempo se aceleraba. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios, orar en espíritu y en verdad, y mantener los ojos abiertos. La revelación está en los cielos y en los corazones dispuestos. En las Escrituras está el código para afrontar cualquier tribulación. El amor, la verdad y la esperanza son nuestras armas. La multitud empezó a reflexionar, algunos abrazando el proceso de transformación. Pero la sombra perenne de la duda seguía acechando. Elián, captando la inquietud, recordó las palabras de Habacuc: aunque la visión tardare, esperadla, porque sin duda vendrá. Las promesas de Dios eran eternas y se cumplieran en su tiempo. De repente, un destello de luz brilló en el firmamento, como un presagio de revelación. La atmósfera se volvió electrizante, y Elián alzó su voz una vez más: la revelación está cerca, y el cumplimiento del plan soberano de Dios pronto se manifestará en nuestros ojos. Estemos listos para lo que vendrá, porque nuestro Redentor vive, y con su llegada, todo será transformado.
Las palabras reverberaron en el aire, y Elián sabía que el destino de su pueblo y el futuro de la humanidad estaban profundamente entrelazados con las promesas que estaban a punto de cumplirse. Pero, en lo más profundo de su ser, la pregunta persistente seguía resonando: ¿cómo reaccionará el pueblo al cumplimiento de las promesas de Dios? Mientras la luz titilaba, el eco del misterio divino permanecía latente, dejando abierta la posibilidad de un próximo capítulo en la historia sagrada.